Hay muchas personas que no saben la función de un sacerdote, de un sumo sacerdote, la diferencia entre un sacerdote normal y un sumo sacerdote, no saben la diferencia de las funciones que tiene que hacer el sacerdote dentro del templo y las funciones que tiene de cara a Dios y de cara al pueblo. En el Salmo 110, versículo 4 dice: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. 詩編の110編4節にはこう書いてあります。主は誓われた。思い直されることはない。あなたはメルキセデクの霊に倣い、常しえに祭司である。Nosotros debemos saber como hijos de Dios, debemos saber como iglesia, debemos saber como creyentes que Jesús es nuestro sumo sacerdote. 私たちは、教会として神の子として、主イエス様が、大祭司であるということを理解しないといけません。Pero dentro del pueblo de Dios hay muchas personas que no saben la función de un sacerdote, de un sumo sacerdote, la diferencia entre un sacerdote normal y un sumo sacerdote, no saben la diferencia de las funciones que tiene que hacer el sacerdote dentro del templo y las funciones que tiene de cara a Dios y de cara al pueblo. ですが、その神の宮の中にいたとしても、その大祭司としての役割、その、祭司とのその違いだったりとかの、について、理解しきれてない人も、多くいます。La Biblia enseña de que el sacerdote es una palabra griega que viene de presbiterio. Presbiterio es la palabra griega para sacerdote, cuyo significado es anciano. 大祭司というのは、ギリシャから来るその言葉であって、それは、役割としてはその長老にあたります。Y este anciano tiene la autoridad de parte de Dios y por otro lado la responsabilidad de presentar las oraciones por el pueblo, de interceder por el pueblo delante de la presencia de Dios. これは神のものであって、そして神様の御前で、その人々のために、取りなしをして祈る、役割があります。Esa es la principal función, interceder por el pueblo delante de Dios. Pero no es la única, hay otras funciones también que desempeña este hombre llamado sacerdote. ですが、その大祭司としてのその役割はこれだけではなく、他にも、その祭司としての働きもあります。En Génesis 14, versículos 17 al 20, nos narra la historia de cuando Abraham venía de la derrota de los reyes de Kedorlaomer y los reyes que estaban con él, que se habían aliado y que se habían llevado a su sobrino Lot. 創世記の14章の17節から20節では、そのアブラハムがケドルラオメルというそのそしてその彼に味方する王たちを打ち破って戻ってきたときに、彼はその自分の甥であるロトとのその様子も記されています。Y la Biblia nos enseña de que Dios le dio la victoria a Abraham con sus siervos, rescató a su sobrino Lot y cuando él volvía dice que vino el rey de Sodoma a recibirlo en el valle de Sabe. 彼にその神様が、アブラハムに、勝利を与えられ、そして自分の甥であるそのロトを救い出しました。そしてその彼はその、ソドムの王は、シャベと言われているその谷、すなわち王の谷までその彼を迎えに来ていたということが書いてあります。Entonces apareció un personaje en escena que es el principal de lo que vamos a hablar hoy, llamado Melquisedec. Dice que se presentó delante de él como un sacerdote del Dios Altísimo, bendijo a Abraham, le dio pan y le dio vino, y Abraham le daría los diezmos de todo. で、ここにその先ほどその言及したそのメルキセデクというその、祭司が現れました。それでその彼はそのパンとブドウ酒を持って行って、アブラハムに対するその祝福も与えられました。Este hombre es importante porque la Biblia nos enseña de que él no tiene una genealogía, no se habla quién es su padre, quién es su madre, de dónde apareció, de dónde vino. Este hombre llamado Melquisedec se presentó delante de Abraham como Melquisedec. Su nombre significa rey de justicia, rey de paz, rey de Salem, que es rey de paz. そしてこのメルキセデクというその、人物がアブラハムの前に現れました。で、彼の名のその由来というのは、その義の王、平和の王、サレムの王と、されています。El hecho de haberle dado pan y vino a Abraham tiene una simbología muy fuerte. Nosotros hoy en día tomamos la Santa Cena, que es el pan y el vino que representan el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo en la cruz y la sangre derramada por él también en la cruz. そして今時の私たちはその生産式に参加していますが、そこで、パンとブドウ酒を食べて飲んでいます。それは主イエス様の、血肉、十字架で流されたその血を表しています。El pan, aparte de representar el cuerpo de Cristo, también representa el alimento
Recuerda que siempre vemos la simbología de pan como el sustento, como el alimento para los hombres. Abraham le estaba diciendo, estaba recibiendo el pan y el vino de Melquisedec y él estaba haciendo una función de sacerdocio y le estaba diciendo, tu sustento es el Señor, tu sustento es Dios. Y el vino tiene un significado de pacto, de comunión. La sangre se utilizaba por los sacerdotes para sellar pactos, para dar una importancia más fuerte a la hora de afirmar un pacto. そしてパンも肉だけではなく、私たちに支えてくださる、その食物としても表しています。そしてこのメルキセデクがパンと、ブドウ酒をアブラハムの前で、与えられ、そして祝福、そして、契約も表されました。En Hebreos 7:11 al 16 nos narra la Biblia de que todos los sacerdotes bajo el pacto levítico tenían que presentar ofrendas por el sacrificio, pero no solamente por el pecado del pueblo, sino también por sus propios pecados. Y este pacto no era tan perfecto, no era tan bueno, debido a que estos sacerdotes también pecaban, también eran humanos, estos sacerdotes también morían, tenían una fecha límite de vencimiento sus vidas, como cada ser humano en la tierra. ヘブル人への手紙の、7章の11節から読んでみると、そのレビ族の、祭司職に、基づいた律法が与えられたと書いてありますが、人々はその過ちを犯しますし、間違ったことをしてしまいます。そしてその中でもやっぱりその律法もその完璧なものではないということが、理解を深めていきます。Bajo el pacto levítico, solamente los descendientes de Leví podían ser sacerdotes. Aarón, los descendientes de Aarón, eran quienes eran sacerdotes en aquella época, y por esa ley de descendencia les tomaba a cada uno su turno, les llegaba el momento de ser sacerdotes. そしてそのレビ族のその祭司として、アロンが選ばれたわけなんですけども、彼もその元々はレビ族の、一員だったから選ばれました。で、その決まりとしてはその祭司職に就くのはそのレビ人のみだったということなんですけども、それでも、その入れ替わりでその祭司職に就いていた者もいました。Sin embargo, Melquisedec, dice la Biblia, que no tiene origen, no sabemos su padre, no sabemos su madre, no sabemos su genealogía, y es un prototipo de Jesús, porque él se presenta como el sumo sacerdote delante del Dios Altísimo, es el sumo sacerdote, y él es un prototipo de Jesús. ですが、そのメルキセデクが祭司ではあったんですけども、彼の家系図とか、そういったことも明らかにはされていませんが、彼がと同じようにその別の祭司が立つならば、その以上のことはますます明らかになるとも、書いてあります。Bajo el pacto levítico morían, bajo el pacto levítico los sacerdotes pecaban, bajo el pacto levítico era un pacto imperfecto. Sin embargo, debido a que Jesús apareció en escena, Jesús vino a ser el sumo sacerdote ya no por la ley de la descendencia, sino por el poder de una vida indestructible. で、その立法も崩されてしまい、過ぎ去ってしまうことがあります。そのレビ族だったりとか、そのユダ族、様々な立法はありますが、それはすべて終わってしまいますが、ですがそれでもイエス様は、この世に来てその大祭司としての、役割をされました。En Hebreos 7:22 al 25 dice que Jesús es fiador de un pacto mucho mejor que el pacto levítico. ¿Por qué? Porque debido a la muerte, debido al pecado de los anteriores sacerdotes, era un pacto imperfecto. Sin embargo, este sumo sacerdote llamado Jesús, este sacerdote llamado Jesús, podía interceder por nosotros perpetuamente, por aquellos que se acercan a Dios mediante de él. そしてそのイエス様は私たちにとって、レビ族が持っていた律法よりももっと優れた契約の保証となられました。祭司としての、役割をして、そして、それに彼に近づく、常しえの、ものを、私たちに示してくださりました。Como cristianos, para nosotros es un alivio saber de que tenemos tal sumo sacerdote, un sumo sacerdote perfecto, un sumo sacerdote que tiene una vida indestructible, una vida inquebrantable, una vida irreprochable, que vive, dice Hebreos 7:22 al 25, para interceder por nosotros perpetuamente, para librarnos, para interceder por nuestras vidas delante del Padre. 私たちにとってこの大祭司というのは本当に安心できる完璧な方であって、この方によって崩されることもなく滅ぼされることもない、その大祭司です。そしていつも生きていて、私たちのために取り出しをしていて、この方によって私たちはその父なる神に近づくことができることを保証されています。Todo aquel que se acerca a Dios
mediante este sumo sacerdote llamado Jesús, dice que puede recibir la salvación. Él puede también salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios mediante nuestro Señor Jesucristo. そしてそのイエス様によってその人々を完全に救うことができると約束されています。この大祭司によってその私たちがそのもたらされるその救いというのは常しえです。Hebreos 7:26 al 28 nos dice que tal sumo sacerdote era el que nos convenía, un sumo sacerdote santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tenía necesidad cada día, como los anteriores sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus pecados, para luego interceder por el pueblo, sino que este, en cambio, era un sacerdocio perfecto, era un sacerdote limpio, un sacerdote que nos conocía, un sacerdote que sabe de nuestras luchas, que sabe de nuestras dificultades, pero que no fue vencido por el pecado. そして同じく7章の26から28まで読んでみると、この方は、敬虔で、悪も汚れもなく、罪人から離れ、また、その天よりも高く上げられた大祭司こそ、私たちにはその必要だったということをイエス様のことを語っています。そしてこのイエス様は他の大祭司たち、その人間とは違って、その自分の罪のために、そして民たちの、罪のために、毎日生贄を捧げる必要はなく、たった一度だけで、十分だったということをその違いを見せてくださりました。No tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, de nuestras flaquezas, de nuestros errores, de nuestros fracasos, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. そしてこの方はその私たちがその持っているその思いやその不安、様々な感情もよく知っておられ、そして他の大祭司とは違ってその自分自身も誘惑を受けたんですけども、彼自身罪を犯すことはありませんでした。Esto nos lleva a pensar y nos lleva a reflexionar, nos lleva a saber de que tenemos como hijos de Dios, tenemos tal sumo sacerdote que nos conoce, que intercede por nosotros delante del Padre. Su función principal de nuestro Señor Jesucristo es, Él es Salvador del mundo, pero Él es intercesor, sumo sacerdote, es el más alto sacerdote que podríamos tener, que podríamos aspirar. Un sacerdote limpio, un sacerdote santo, un sacerdote apartado del pecado, un sacerdote que vivió en una carne similar a la nuestra, que conoce las debilidades, que conoce los errores, pero sin mancha, sin pecado, y que vive perpetuamente para interceder por aquellos que se acercan a Dios mediante Él. そしてその私たちにとってこの大祭司は、その私たちのためにいて取りなしてくださり、そしてその神の御業を示してくださります。そしてこの方は、その誘惑を受け、私たちと同じ姿を取りましたが、罪や汚れを犯すことなく、清い大祭司として、もうすべての上に立つ大祭司として、取りなし役割をしています。それを私たちは日々の生活の中で振り返って、思い起こさないといけません。Hebreos 10, 19 al 23 nos invita a que nosotros nos podemos acercar confiadamente delante del trono de Dios. Tenemos libertad por medio de la sangre, por medio del camino que abrió nuestro Señor Jesucristo para acercarnos hasta su presencia. Podemos entrar delante de su trono con plena confianza, con plena certidumbre, confiados por el sacrificio que hizo Jesús. Y nos invita el autor de Hebreos, versículo 23, a decirnos que mantengamos, por tanto, firme, sin fluctuar, sin moverse, sin dudar, nuestra esperanza, sabiendo de que fiel es quien hizo la promesa. そしてそのヘブル人の手紙のその10章を読んでみると、その私たちはその神の御前に立ち、そしてその私たちのためにその取りなしをしてくださる方によって、その私たちはその真心を持ってその神様に近づくことを招いています。そしてそのこの大祭司イエス様はその23節に書いてあるように約束してくださる方で、この方は真実な方であって、私たちは動揺せずにしっかりと希望を告白し続けることを招いています。